Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. Muy bienvenidos a Derecho a la Convención, el lugar donde respiramos leyes, derecho, ¿cierto? Hablamos de la Convención Constitucional, por cierto, pero también hay que hablar de la Constitución, y en esta ocasión vamos a sumergirnos en un aspecto relevante, dados los días en los que estamos ahora mismo pasando en Chile, que corresponden a las elecciones de primera vuelta presidencial y generales para el Congreso, además de Cores. Como siempre nos acompañan en esta conversación Marisol Peña, ella es investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Marisol, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes, Gabriel. Y Gabriel Osorio, él es experto en Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Central y Andrés Bello. Gabriel, bienvenido. Hola, Eduardo. Hola, Marisol. ¿Cómo están todos? A ver, miren, artículo 13 de la Constitución. Segundo inciso. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. Yo no sé qué tan común es esto en las constituciones, Marisol, que allí se diga quiénes tienen derecho a sufragio. Es bastante común en las constituciones clásicas y lo voy a plantear tal vez en una perspectiva teórica, que puede sonar teórica, pero que es muy práctica. Tiene que ver con la concepción clásica de la ciudadanía. La ciudadanía era un estatus de derechos conferido por el Estado. Entonces, en el fondo, el Estado era el que determinaba a través de requisitos constitucionales quiénes eran los integrantes de la colectividad que iban a poder ejercer los derechos asociados a la posibilidad de participar activamente, tanto en la determinación de las autoridades que los van a regir, como también en la orientación de ciertos asuntos públicos de relevancia. Por lo tanto, esto es común, que las constituciones aquí en Chile, en Guatemala, en fin, o en cualquier otra parte del mundo, contengan o hagan alusión a quienes reúnen los requisitos para sufragar y, reuniendo esos requisitos, qué facultades específicamente les confiere. Me encanta hablar con ustedes de darles cualquier artículo porque rápidamente hay una historia detrás. Artículo 18, Gabriel Osorio, parte diciendo habrá un sistema electoral público, hasta ahí lo dejo porque es bastante más largo. ¿Qué nos dice la Constitución sobre el sistema electoral chileno a partir de ese artículo? Bueno, cuando se establece un sistema electoral público, se señala específicamente que corresponderá a un órgano del Estado llevar a cabo todo el proceso electoral. Existe un sistema electoral que está compuesto desde la creación de un registro electoral, pasando por la creación de padrones electorales, por órganos que organizan las elecciones, ¿no es cierto? Y también por órganos que califican dicha elección, que ninguno, o sea, que están radicados básicamente en dos órganos que tú puedes ver, que es el Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones en su caso, ¿ya? Y el sistema electoral público también se basa en la desconfianza, ¿no? Si tú te fijas, ese artículo señala específicamente que una ley orgánica constitucional determinará la forma en que va a funcionar el sistema electoral, la forma en que se van a celebrar los procesos plebiscitarios y las votaciones populares, ¿no es cierto?, en que se garantizará la igualdad entre los independientes y miembros de partidos políticos, entre otras cosas. ¿Y por qué? Porque se entrega la ley para no entregárselo al Ejecutivo, porque todos desconfían del Poder Ejecutivo. De ahí que tú puedes observar, por ejemplo, en la ley electoral, cosas tan llamativas como la regulación de la lápiz con que usted tiene que votar, cuántos minutos te tienes que demorar en la urna, cuándo se firma, cómo te entregan el sufragio, cómo tú depositas el voto en la urna y hasta el orden en que se practica el escrutinio. Es decir, el nivel de detalle que llega a la ley es tal que evita la intromisión de la autoridad administrativa en el proceso mismo, ¿no es cierto?, de, por un lado, desde la generación del registro electoral hasta la calificación de una elección. Yo siempre miro un texto que es de Jaime Arancibia, que es lo que hace es mirar cómo eran estos artículos en el pasado, cuándo en realidad, de cuándo provienen, ha sido muy útil. Y en este artículo en particular, en el 18, me llamó la atención que todo parecía muy reciente, parecía desde la Constitución del 80.
y algunas disposiciones que fueron luego modificadas en leyes posteriores. Pero no sé, Marisol, es que esto uno lo puede llevar hacia atrás, o este espíritu del que hablaba Gabriel, de esta desconfianza, ¿verdad?, del Ejecutivo, es más reciente. Yo creo que desde que existe la democracia representativa, ha estado asociado a su funcionamiento la idea de que los procesos electorales deben estar rodeados de ciertas características fundamentales, entre las cuales está la transparencia de las opciones en lisa o las opciones en juego. ¿Por qué? Porque se trata de que las personas se formen una opinión cabal sobre las distintas cartas que están sobre la mesa y puedan elegir conscientemente. Por eso se dice, por ejemplo, que el sufragio debe ser adecuadamente informado. Y eso hace que en materia de regulación de la propaganda electoral, por ejemplo, también complementando los detalles a que aludía Gabriel, hay una regulación increíble acerca de la propaganda electoral en la Ley Orgánica de Votaciones Populares y Escrutinio. ¿Hasta cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿De qué manera se puede hacer? Etcétera. Y en segundo lugar, yo creo que así como tiene que ver con la necesidad de garantizar la independencia en el ejercicio de esta función tan importante, no nos olvidemos que a través del sufragio la ciudadanía está participando en la conformación de los órganos representativos o, en su caso, cuando se trata de plebiscito, está orientando con su opinión las grandes decisiones que van a regir la vida del Estado. Y eso es lo que justifica, ¿verdad?, que el sufragio sea no solo informado, que sea secreto. Esto que decía Gabriel, que hasta están los detalles de la urna, cómo debe ser la urna, cuánto debe estar el elector, si se trata de sufragio asistido, que quien asiste a la persona lo acompañe solamente hasta la puerta de la Cámara Secreta y solo pueda ingresar con el elector en caso de que definitivamente su incapacidad, digámoslo así, le permita expresar su voluntad en el voto. Todo eso también tiende a lo mismo, Eduardo, que es garantizar la absoluta independencia en la expresión de la voluntad del elector, que está asociado a un valor de la democracia, que es la legitimidad. Finalmente, que aquellos que resultan electos en las urnas gocen desde la partida de un título en relación con su representación que permite decir, estas personas realmente hablan a nombre y en representación de toda la colectividad. Marisol, ¿hay alguno de los numerales del artículo 19 que se vinculen con este proceso que vamos a tener este fin de semana de elecciones? Bueno, ¿Garantías constitucionales? varios se relacionan. Desde luego, yo diría que el artículo 19, número 12, tú lo puedes ir chequeando ahí en la Constitución, que tiene que ver, ¿verdad?, con la libertad de opinar e informar. Esto es fundamental. Por ejemplo, hemos visto que en algunos países, previo a los procesos electorales de rigor, la propaganda es exclusivamente oficial, de tal manera que ¿qué posibilidad hay ahí de que el elector se forme una opinión objetiva que le permita emitir su voto racionalmente? Otra norma que está absolutamente relacionada es la libertad de asociación. La libertad de asociación, que tiene que ver con el hecho que se pueden constituir organizaciones voluntarias de personas para perseguir fines, como son los partidos políticos. La Constitución del 80, siguiendo una tendencia que se inauguró en la reforma constitucional del año 70 en nuestro país, contiene un estatuto constitucional de los partidos políticos como expresión de la libertad de asociación, dentro del cual se contempla incluso la posibilidad de primarias para definir al interior de los partidos políticos quiénes van a ser los candidatos, de forma que no se impongan los candidatos a la presidencia, en fin, a los cargos de diputado y senador exclusivamente por las élites partidistas. Se me ocurren esos, pero indudablemente uno podría seguir estirando el chicle. Pero en eso solamente recordaría que hay un inciso que parte con esto, que encuentro que está maravillosamente resumido. La Constitución política garantiza el pluralismo político. Lindo.
Bueno, no sé, Gabriel, qué puedes agregar tú, pero yo solo acotar como una continuación de la pregunta, que esa norma tiene una historia también. No nos olvidemos que las constituciones, yo lo he dicho varias veces aquí en el programa, nos nacen como una callampa después de una noche húmeda, así como una especie de generación espontánea. Esa norma, que es el inciso sexto del artículo 19, número 15, fue la transformación del antiguo artículo octavo de la Constitución, que había sido copiado de una norma de la Constitución alemana en 1949 y que de alguna manera permitía proscribir, sacar de la vida política a aquellos grupos, a aquellas organizaciones que se manifestaban en forma incompatible con los valores democráticos. Por lo tanto, sin perjuicio de mantener la consagración de lo que llamamos ilícitos constitucionales, lo que hace esa norma es partiendo por una afirmación positiva. ¿Por qué en el fondo habría que proscribir la actuación de ciertos grupos que ejercen la libertad de asociación? Porque al actuar en ejercicio del pluralismo político, tuercen de alguna manera o pueden llegar a torcer lo que debe ser el normal funcionamiento de la democracia. Perfecto. Vamos al capítulo 9, Gabriel Osorio. Servicio electoral y justicia electoral. Hablemos aquí de esta parte institucional de la Constitución. ¿Cómo funciona esta arquitectura institucional de acuerdo con la Constitución, Gabriel? Sí, a ver, hagamos un poco de historia. En Chile antes, la calificación de las elecciones la realizaba el Congreso Nacional. Y eso nos trajo un gran problema en 1920, que fue la elección entre Arturo Alessandri Palma y Barros Borgoño, en que fue, digamos, llevada a la lucha a las vías de hecho, ¿no es cierto? Es decir, a los golpes, y que finalmente una comisión determinó de que Arturo Alessandri ganó por un voto, ¿no es cierto? Entonces el presidente Alessandri, entendiendo de que esta situación no se podía volver a repetir, creó al Tribunal Calificador de Elecciones, que es un tribunal especial que imparte justicia electoral y que su principal misión es, valga la redundancia, la calificación, es decir, determinar quién gana una elección y proclamar a los candidatos electos, ¿ya? Sin embargo, tal como se hablaba anteriormente, por ejemplo, en los partidos políticos y su reconocimiento constitucional, esto ha sido a través de diversas olas, por si acaso. En un principio no había ningún reconocimiento de los partidos políticos en la Constitución chilena. La Constitución de 1833 no decía ni palabra sobre los partidos políticos. En la Constitución del 25 solamente se mencionaba en una ocasión a los partidos políticos a propósito del sistema proporcional para la elección de los parlamentarios. Pero fue la ley la que, y a través del empuje de muchos profesores de Derecho Público, la que comenzó a crear esta institucionalidad, Tribunal Calificador de Elecciones, el viejo registro electoral, ¿no es cierto?, que es el antecesor del servicio electoral actual, y que fueron órganos que fueron creados para depositarle la organización de la elección, la administración del registro electoral y después el tribunal para la calificación de la elección, separando entonces una función administrativa de la función jurisdiccional. ¿Y esto por qué? Porque, como dije, por un lado la organización, o sea, la calificación estaba en el Congreso, y por otro lado, durante la Constitución de 1833, la organización de las elecciones estaba entregada a los conservadores de bienes raíces, a los notarios, y la verdad es que hay un muy buen libro, por ejemplo, de Felipe Portales, que se llama Los mitos de la democracia en Chile, en que uno puede observar que el principal deporte en nuestro país, hasta la introducción de la cédula única, es decir, el voto con que vamos a votar nosotros el domingo, era el cohecho y el fraude. Pero más allá de este comentario, volviendo a tu pregunta, Eduardo, el servicio electoral es el órgano administrativo encargado de la fiscalización de una elección, pero también órgano encargado de resguardar el registro electoral para la construcción de los padrones electorales, que no son lo mismo, ¿ya? Y diferenciemos, por favor, Gabriel. Súper sencillo, el registro electoral están todas las personas que son mayores de 17 años, sea la condición que sea, están en el registro electoral, ¿ya? 140 días antes de una elección, alguien aprieta un botón y se detiene la actualización de ese registro, ¿ya? Y alguien aprieta otro botón, porque ahora es todo electrónico, y se separan las personas que se encuentran habilitadas para sufragar, las personas que no se encuentran habilitadas para sufragar, por haber sido condenados por delitos que merezcan pena efectiva,
por delitos calificados de terrorista, entre otras cosas, ¿no es cierto? Los habilitados y los inhabilitados para sufragar. De eso se arma todo un proceso de auditorías por parte de empresa externa, se publica este padrón electoral en Internet. Mucha gente se quejaba porque estaba su ruta y su dirección antes, ¿no es cierto? Pero eso es para efecto de evitar el acarreo. Todo el mundo dice, oye, mira, llegan los buses, ¿no es cierto? Con un montón de electores a votar. Y eso es acarreo ilegal. No, eso no es ilegal. Ese acarreo no es ilegal. El acarreo ilegal es llevar gente a inscribirse en un determinado lugar, a cambiarse de domicilio para afectar el resultado electoral de un determinado territorio. Por ejemplo, comunas que tienen 300 habitantes pero tienen 1000 electores, ¿no es cierto? Es raro, ¿ya? Entonces, el servicio electoral hace esa pega y desde la reforma del año 2015 también lo que hace es fiscalizar el cumplimiento de la ley electoral por parte de los partidos políticos y sobre todo, ¿no es cierto?, fiscalizar gasto electoral e ingresos electorales, ¿no es cierto?, que realizan los partidos, los candidatos. Entonces tú tienes el servicio que organiza la elección, que es la que nos lleva las cédulas, ¿no es cierto?, hasta nuestra mesa de votación para poder votar, es la que lleva los útiles electorales, la que provee a los vocales de mesa los sobres para introducir los votos, todo, porque todo esto, aunque tú no lo creas, se va a Correos de Chile y Correos de Chile lo envía a su vez al Tribunal Calificador de Elecciones, donde todas estas mesas se depositan en una bodega para que en caso de que deba reescrutarse, ¿no es cierto?, para asegurar, ¿no es cierto?, la limpieza del proceso. Entonces, tú tienes el servicio y tienes el Tribunal Calificador de Elecciones. La Constitución del 80 innovó, creó los tribunales electorales regionales, porque dentro, ¿no es cierto?, de la teoría de los grupos intermedios, alguien tenía que calificar las elecciones de los grupos intermedios, ¿no es cierto? Y para eso se crearon los tribunales electorales regionales, que son como la primera instancia en algunas elecciones también más de carácter territorial. La elección de alcaldes, concejales y consejeros regionales las califican los tribunales electorales regionales, pero el TRICEL conoce en segunda instancia de aquellas reclamaciones interpuestas en contra de dichos procesos electorales. Más o menos, esa es la institucionalidad que tenemos en materia electoral. Entonces, tenemos una elección, vamos a decir, de senadores en la región del Ñuble. El Tribunal Calificador Regional dice, ganó la candidatura A. No. Las candidaturas a diputado y senador, para determinar quién ganó, la determina el TRICEL. Pero si usted tiene un problema, por ejemplo, hubo un problema con una mesa, tú vas al TER, al Tribunal de Ñuble, en este caso, oiga, ¿sabe qué? Se contaron mal esas mesas, tú le informas al tribunal, presentas tu prueba y el tribunal lo empaqueta todo, no se pronuncia sobre nada, lo empaqueta todo al TRICEL. Y el TRICEL abre eso y dice, aquí podríamos tener un problema, traigan la mesa número 2, número 3, número 4, y son los propios ministros de la Corte Suprema en un acto que para mí, que soy un ñoño, un nerd, es sumamente emocionante, que consiste en que ellos mismos abren las cajas y escrutan, hacen el escrutinio, ¿no? Marisol Peña, esta cadena, ¿verdad?, que nos ha descrito Gabriel Osorio, ¿qué sentido tiene que esté en la Constitución también? Y también es muy frecuente en el derecho comparado. En el fondo, lo que ha descrito Gabriel conforma un capítulo hoy día muy importante y hasta cierto punto separado de lo que es la administración de justicia en sentido estricto, que se denomina la justicia electoral. Hay tribunales electorales muy importantes en América Latina, por ejemplo, el Supremo Tribunal Electoral de México, en países que han estado cargados con muchos temas de primacía histórica de un determinado partido político, con corrupción, con tráfico de influencia. Ahí esta justicia electoral ha jugado un rol fundamental. Y no es lo mismo que la justicia ordinaria, porque la justicia electoral en el mundo se instituye, en nuestro caso, encabezada por el TRICEL, o Tribunal Calificador de Elecciones, básicamente con los objetivos que señalaba Gabriel, que los podríamos resumir en dos, así lo dice la Constitución. Por un lado, resolver en definitiva sobre el proceso de escrutinio,
el típico caso de Ñuble, votos mal contados, y también resolver sobre las reclamaciones electorales. Quiero, para quienes nos están escuchando, bajarlo esto a los términos más simples. ¿Se han fijado ustedes que en algunas elecciones se producen problemas entre los apoderados de las mesas receptoras de sufragio que representan a los partidos políticos, pero también a los candidatos independientes, ¿verdad? Y los vocales de las mesas acerca de la forma de computar un determinado voto? Por ejemplo, si en un voto dice muere el roto Quesada, para alguien que le gustaba leer el Condorito, ¿qué tipo de voto es ese? Y aquí hay un criterio que es muy simple. Los votos que deben ser contabilizados son aquellos que permiten captar inequívocamente cuál es la voluntad del elector. Ese es el punto. Por eso es que si aparecen dos marcas horizontales, porque la persona como que se equivocó, primero iba a votar por uno, pero no puede borrarlo, eso y marcó otro, para todos los efectos legales y reglamentarios, ese voto marcado no permite con claridad determinar cuál es la voluntad del elector. De tal manera que en todos estos casos, el hecho de que tengamos un sistema circular con un servicio que está encargado de recopilar estos votos, de recopilar las actas, porque no nos olvidemos que los vocales de las mesas receptores de sufragio tienen que levantar un acta al final del proceso de cómputo de los sufragios respecto de lo que ha ocurrido en su mesa, indicando cuáles fueron el total de los votos, votos válidamente emitidos, votos nulos, votos blancos. Todo esto se remite finalmente al CERVEL, que es el que centraliza este sistema. Y si a partir de aquello se generan dudas o reclamaciones, emerge un órgano que imparte justicia. Esto es muy importante decirlo. Justicia en materia electoral. Esa es la importancia de lo que estamos hablando, Eduardo. ¿Alguna palabra final acerca de cómo ese sistema de justicia electoral funciona? Estamos viendo cómo está diseñado, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo ha funcionado en nuestro país? Gabriel Osorio, luego Marisol. A mí siempre me retan porque nunca recuerdo que esto lo transmitimos. Por cierto, en la señal 2 de pauta.cl, en el streaming, todos los viernes a las 5 de la tarde. Habitualmente en la radio, vamos a decirlo de esta manera esta semana, y también en el canal de YouTube de Pauta TV. Gabriel Osorio. Funciona espectacular, hermano. O sea, perdón, pero más allá de que los escándalos que pudiesen existir ahora respecto de fiscalización de gasto electoral, en materia de organización de elección, uno solamente tiene que ir al CERVEL y aplaudirlo, porque lo hacen excelente. Excelente. Todo ahora, todo perfectamente ordenado. El escrutinio es extremadamente rápido. La transmisión de datos, nadie tiene duda respecto de la fe que produce este sistema. ¿Sabes por qué, Eduardo? Porque es la propia gente la que escruta. No es un computador. Lo romántico de este sistema es que personas que son sorteadas, ¿no es cierto?, a través de este sorteo de los vocales de mesa, son quienes van determinando quién gana en cada elección o quién obtiene más votos, más bien en cada elección, en la propia mesa receptora de sufragio. Y esa acta, que decía Marisol, se escanea y se sube al servicio electoral y se digita y comienza a acumularse lenta pero progresivamente el resultado, ¿no es cierto?, para que sepamos en pocas horas, 2 horas y media, quienes pasan a segunda vuelta del próximo domingo o quienes presumiblemente serán nuestras nuevas autoridades en materia legislativa. Marisol Peña, ¿qué comentario tienes sobre eso? Muy breve, porque prácticamente no podría agregar nada distinto a lo que ha dicho Gabriel Osorio. Estoy totalmente de acuerdo en tiempo en que la institucionalidad del país, y hago una reflexión más general en este punto, está cuestionada por todos los lados, como si fuera un barril donde el agua se nos sale por distintos orificios, pero hay uno que está tapado y del cual no sale agua, indiscutiblemente, y es el sistema electoral chileno. Y permítanme graficarlo en un ejemplo, porque de repente esto hay que bajarlo a las personas. Fíjense que durante años fue director del servicio electoral un caballero, ¿verdad? Un señor, un chileno muy respetado, don Juan Ignacio García Rodríguez. Bueno, él fue durante años presidente
del organismo electoral que agrupa a todos los servicios electorales de América Latina, porque realmente, más allá de reconocerle méritos al director de nuestro servicio electoral, se reconocía que el sistema electoral chileno era de lujo, era excepcional. Y yo creo que ha seguido siéndolo pese a la complejidad, porque como bien dijo Gabriel, esto ha ido progresivamente cambiando, se ha introducido el sistema de los padrones electorales, se distingue entre el padrón original, el padrón auditado. Obviamente ha habido errores, ha aparecido hasta el expresidente Salvador Allende en algún momento entre las personas que podían sufragar. Claro, efectivamente ha habido errores, pero en el contexto general coincido con Gabriel que es un sistema respecto al cual solo podemos aplaudir. O sea que no es algo donde uno tendría que ir a mirar a la Convención Constitucional para que le agreguen nada, o no mucho más. Marisol. Ya. ¿Y Sí. Gabriel? Absolutamente. Poca innovación, ojalá. Muy bien, bueno, con esa gota de esperanza y de acuerdo en nuestros panelistas, nos vamos despidiendo entonces de este episodio de Derecho a la Convención, que ha contado como siempre con Marisol Peña y Gabriel Osorio como nuestros invitados estelares. Marisol, Gabriel, muchísimas gracias y muy buen fin de semana ciudadano. Buen fin de semana. También para todos. Hasta pronto. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.